Hola gente de YouTube, bienvenidos. Como el anterior video no pego y yo tengo que alimentar a mis gatos, hoy traigo un nuevo video. Ayuda, tengo hambre. Esta vez les traigo el debate de quién es el club más grande de cada país y para empezar, este video será de Perú. Así que comencemos. Vamos a calificar de la siguiente forma. Comenzaremos por los hinchas y sí, tu club no se puede autodenominar como grande si no está al menos entre el top 5 de equipos con más hinchas del país. A excepción de Brasil. Pero en los demás países de Latinoamérica no sucede así. Por lo tanto, con esta característica, ya tachamos a muchos clubes. Segundo. Jugadores. Tercero. En este caso, campeón de torneos cortos, lo que viene a ser clausura y apertura. Cuarto. Partidos entre sí. Quinto. Participaciones internacionales y campeonatos nacionales. Y ya al final, restamos características como descensos, polémicas, robos, amaños, etc. Categoría 7. Los hinchas. Para este caso daremos 5, 4, 3, 2 y 1 puntos, respectivamente a los equipos con más hinchas. La puntuación es poca, porque obviamente la popularidad del club va siempre de la mano con los títulos, por lo tanto, darle más cabida a este tema no tiene mucho sentido. Puesto 5. Un club del Cusco. Cienciano. El club cuenta con el 1% de la población peruana. Puesto 4. Arequipa, Melgar. El club cuenta con el 2% de la población peruana. Puesto 3. Sporting Cristal. El club cuenta con el 10% de la población peruana. Puesto 2. Universitario de Deportes. El club cuenta con el 18% de la población peruana. Puesto 1. Alianza Lima. El club más popular del país cuenta con un 24% de la población peruana, un cuarto del país en sí. Así iría quedando el top. Los jugadores. Acá mencionaremos a jugadores formados y considerados leyendas del club, jugadores que hayan dado los mejores años de su carrera por el club. Valoraremos con la misma puntuación que con los hinchas. También cabe recalcar que no contaremos jugadores que hayan comenzado su carrera en un club y terminaron en otro. Además también se contará su aporte a la selección peruana. De una se descarta casos como el de Claudio Pizarro y Norberto Solano. El quinto puesto se lo lleva Melgar, su mayor ídolo es la leyenda viva Bernardo Cuesta, pero no cuenta ya que no es peruano. Pero cuenta con leyendas como Genaro Neira, un gran goleador neto de Arequipa. Raúl Obando, un gran defensa central y un capitán de la vieja escuela. Ernesto Neira, el hermano de Gerano, misma sangre y mismo talento. Eduardo Patato Márquez, un volante box to box, mucha calidad y técnica. Y por último, el actual Chaca Arias. El cuarto puesto se lo lleva el Sport Boys, iría más arriba si no le hubieran robado tanto jugadores Alianza Lima. Comenzamos por Valeriano López. Para muchos el mejor jugador salido del Boys, un delantero letal que dedicó su vida al Boys. Guillermo Barbadillo. Un extremo letal, buena dupla con Valeriano López. Fernando Carpena. El mejor arquero que ha tenido el Sport Boys en su historia. Juan José El Jet Muñante. Figura del título del 66 con el Boys. Juan Campol o Alcalde. Los que lo vieron dicen que fue mejor que Lolo Fernández y que Manguera Villanueva, ya que Alcalde fue figura en la selección en Berlín en el 36. Y por último, algo más reciente, de las mejores ruedas que he visto. El gran Cooking Flores, un showman dentro y fuera de las canchas, el último gran ídolo del Boys. No estamos contando a Titina Castillo, ya que solo jugó 6 años en el Boys a inicios de su carrera y nunca más volvió. Tampoco a Oswaldo Cachito Ramírez, ya que si bien inició en el Boys, se fue a la U donde es más recordado y terminó su carrera en Sporting Cristal. Por lo tanto, tampoco irá en jugadores más recordados de la U, tampoco Pedro Requena, ya que salió 2 veces campeón con el equipo de Universitario que con el Boys. En tercer puesto tenemos a la U. ¿Quieres saber la respuesta? Pues sigan viendo. Universitario de Deportes cuenta con leyendas como el siempre recordado Lolo Fernández. Jugó toda su vida en la U, rechazando ofertas del extranjero, ganando así 6 títulos. Roberto Chalé. Un genio, un mago, en el mediocampo, un pícaro con una gran visión de juego. Perky Rojas el Trucha. El llamado a ser el siguiente Lolo, fue un delantero inteligente y goleador en la Libertadores del 75. Aldo Corzó. Por sus años en Universitario y por ser el capitán del tricampeonato con aspiraciones de un tetracampeonato. Edison Orejas Flores. Campeón de la Libertadores Sub-20 y pieza fundamental del tricampeonato. Y por último, el hombre con más aura que he visto, el Puma Carranza.
El jugador con más títulos y más partidos en la historia del club. No contamos a Héctor Chumpitaz, el capitán de América, porque a pesar de que le dedicó sus mejores años a la U, terminó su carrera jugando 7 años en Sporting Cristal. Tampoco contamos a Óscar Ibáñez y Jorge Amado Núñez porque no son peruanos. La diferencia entre el tercer lugar y el segundo lugar es abismal, pero también es la del segundo lugar con el primer lugar. La medalla de plata se la lleva Sporting Cristal. Su máximo referente es Alberto Gallardo, goleador histórico con 148, campeón tanto como jugador y entrenador. Jorge el Camello Soto, a pesar de que no se retiró en Cristal, se retiró al año siguiente. Para muchos el jugador más completo en la historia del club y el jugador con más partidos en la historia de la Celeste. El Chorri Palacios. Un 10 clásico, auténticos golazos, gran técnica y el máximo referente del amor por la Celeste en la era moderna. Fernando el Cóndor Mellán. El mejor defensa en la historia del club, marcó un antes y un después en la época de los 70. Alfredo Quesada. Un volante exquisito y el más ganador con el Sporting Cristal. Fernando Mellán. Un defensa recordado, jugando 12 temporadas y dando calidad en la saga central. El Diamante Uribe. Aunque no triunfó en el extranjero, siempre dio lo mejor de sí por el club ganando 6 campeonatos. No contamos a Eric Delgado, porque estiró su carrera 8 años más fuera de Sporting Cristal. Tampoco contamos a Carlos Lobatón, porque comenzó su carrera fuera de Sporting Cristal, ya que empezó en el Boys luego fue a la U y ya terminó en Cristal. Tampoco al Pelado Bonet, Cazulo y Juliño porque no son peruanos. Ya para terminar, Alianza Lima. Teófilo Cubillas. Para muchos considerado el mejor jugador peruano que ha existido. Máximo goleador en los mundiales y talento puro. Alejandro Villanueva. Manguera fue el que inventó el chocolate, la chalaca, el toque innecesario, y todo lo que representa al club. El Mago Valdivieso. El mejor arquero del club, metió 7 goles, atajaba todos los penales, si no había delantero se quitaba los guantes y subía de delantero. El Potrillo Escobar. El último buen 9 moreno del club, ya destacaba con 18 años y representaba el chocolate. César Cueto. El poeta de la zurda, resaltaba por sus pases y era símbolo de técnica. La Foquita Farfán. La última estrella de la cantera de Alianza Lima, campeonó 3 veces antes de irse a Europa, y cuando volvió campeonó 2 veces más. Pitín Cegarra. Jugó 20 años en el club, volante educado en el club con mucho gol. Campeón como jugador y técnico. José el Patrón Velázquez. El pivote más imponente en la historia del fútbol peruano. Clave en los títulos del 77 y 78. Por último, Juan Jayo. El capitán del centenario, un central calidoso y buen líder. No contamos a Waldir Sáenz porque jugó una temporada en Cristal, una temporada en Melgar, otra temporada en el Boys, con tal que su carrera terminó 5 años después que dejara Alianza Lima. Tampoco contamos a Hugo el Cholo Sotil, porque solo jugó 2 años en Alianza Lima y es canteranos del Deportivo Municipal, donde jugó 8 años. Tampoco a Guillermo La Rosa el Tanque, porque para que juegue en Alianza tuvo que pasar 7 años de su debut y jugó solo 3 años en el club, terminando su carrera 5 años en el extranjero, donde se retiró en Lu. Tampoco, Pedro Pablo Perico León, porque terminó su carrera 7 años fuera de Alianza Lima, retirándose en Venezuela. Así iría quedando el top. Ahora vamos con los campeonatos cortos, o sea los torneos clausura y apertura como hoy en día los conocemos. Eso sí, cabe mencionar que este formato fue implementado recién en el año 1997. Por lo tanto, restaría importancia a los títulos anteriormente conseguidos como el tricampeonato del 96 por Sporting Cristal. Pero, eso es lo que buscamos. En un fútbol que cada vez es más exigente, más transparente, más regularizado y más justo. No podemos hacernos de la vista corta sobre los amaños de antaño, que se daban más por la falta de información y regulación del campeonato. Esto lo veremos mejor reflejado cuando nos toque puntuar los campeonatos amateur y con el dilema del título del 34. La puntuación en este caso será 3 puntos por cada campeonato corto ganado. Por lo tanto, Universitario de Deportes empata con Alianza Lima con 15 campeonatos cortos. Hablando primero de Universitario, es el único equipo pentacampeón de torneos cortos desde 2023 a la actualidad. Antes de ello, solo tenía 10. Comparte puesto con Alianza Lima, el Club de la Victoria se ha mantenido bastante regular todo este tiempo antes del tricampeonato de Sporting Cristal. El tercer puesto se lo lleva Sporting Cristal, el equipo tiene ganado 11 torneos cortos desde 1997. El cuarto puesto es un triple empate entre Cienciano, Melgar y la San Martín.
Los tres con 3 títulos ganados. Por último, se encuentra el Juan Aurich con 2 títulos ganados. Ahora, antes de entrar a la polémica. Vamos con los títulos ganados en la era profesional. Cada campeonato logrado obtendrá una suma de más 10 puntos. Mientras los títulos ganados en la era amateur, contarán con una suma de más 7 puntos. Hablando de la era profesional, Universitario de Deportes vuelve a liderar la tabla con 22 títulos, remontó bastante con el último tricampeonato ya que el anterior más campeón era Sporting Cristal, el equipo cuenta con 20 títulos y no gana uno desde 2020, estuvo a un partido en 2021 donde perdió contra Alianza Lima, el equipo cuenta con 16 títulos en la era profesional. Cabe mencionar que Alianza Lima este último tiempo perdió finales contra Binacional y Juan Aurich, dando su único título profesional a ambos equipos. Como cuarto y quinto lugar se encuentra el Sport Boys del Callao empatado con 3 títulos junto a la San Martín. Así iría quedando el top. Ahora sí, hablemos del título del 34. Cabe mencionar que tuve que investigar bastante, pero tomaremos en cuenta factores cuantitativos y cualitativos. Pero para darle un poco de contexto a la audiencia extranjera, como saben, en la era amateur en todos los países tenían reglamentos del chorizo, por ejemplo. En caso de empates, ganaba quien menos faltas cometían, ganaba quien más corners tenían, si te ponía la suela en la cara era una amarilla. Entre muchas otras barbaridades de ese entonces. Pero en este caso, había un torneo de reservas, o sea juveniles, y quien ganaba el torneo le daban 0,75 puntos al equipo principal en la tabla acumulada. La tabla la lideraba Universitario de Deportes, y vaya coincidencia que en la última fecha, en el torneo de reservas jugaba Alianza Lima contra Universitario. Pero no solo eso, sino que también iba a haber clásico en la liga principal, y la diferencia entre ambos era de 3 puntos solamente. Entonces Alianza Lima para salir campeón necesitaba ganar tanto en juveniles como en mayores. Universitario presentó un reclamo diciendo que era una injusticia. Pero de todos modos se jugaron ambos partidos y efectivamente, en ambos ganó Alianza Lima. El equipo de la victoria había hecho la épica, todos lloraban de alegría ya que fue una remontada legendaria. Pero Universitario presentó un reclamo a la Federación Peruana, que se tenía que realizar la liga como en otros países de Sudamérica, donde la juvenil no tenga que intervenir. Por lo tanto, se realizó un partido de desempate, el cual lo ganó Universitario. Eso es el área cuantitativa, ahora vamos a la cualitativa. Primero por el lado de Universitario de Deportes. El equipo nunca reconoció a Alianza Lima como el ganador del 34, porque tienen el trofeo del campeonato en sus propias vitrinas. Universitario de Deportes presume el título hasta el día de hoy como el primer campeonato de Lolo. Ahora por el lado de Alianza Lima. El equipo sí reconoció múltiples veces que el título del 34 no era suyo, pero de forma indirecta al no contarlo entre sus filas. La hinchada de Alianza Lima siempre presumió en ser el único tetracampeón del fútbol peruano, porque aunque no lo dije, ese título del 34 significaba un tetracampeonato para Alianza Lima. Pero ese afán de presumir por ser el único tetracampeón del fútbol peruano, se vio más reforzado recién en el año 2023, año en que Universitario gana su título 27. Ya que con el título del 34 supuestamente bajas a 26 títulos a Universitario y Alianza Lima también pasa a tener 26 títulos, obviamente esto en el año 2023. Porque Universitario resultó campeón en 2024 y 2025. Por lo tanto, en este vídeo le daremos el título del 34 a Universitario de Deportes con la sencilla conclusión de que si Alianza Lima se hubiera negado a jugar ese partido de desempate, yo me hubiera ahorrado el escribir todo esto. Entonces en la era amateur, el más ganador es Alianza Lima con 9 títulos, lo sigue Universitario con 7 títulos, luego el Sport Boys con 4 títulos y por último el Municipal con 3 títulos. Ahora se preguntarán, ¿dónde está Sporting Cristal? Pues mi querido suscriptor, porque supongo que ya te suscribiste, la celeste no existía. Así iría quedando el top. Como el video se está haciendo un poco largo, vamos con las participaciones internacionales. Como los equipos peruanos tienen escasas participaciones destacadas, será rápido esta parte. Eso sí, contaremos la Sudamericana y la Libertadores de esta forma. Además de los campeonatos del 89, para atrás lo contaremos como si fueran una Sudamericana. Ya que el formato era más corto, más amañado, jugabas contra equipos de tu país y habían llaves inexplicables. En esta categoría solo hablaremos de Cienciano, Melgar, Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.
Comenzando por Melgar, su historia es nada en Libertadores y corta en Sudamericana, llegó una vez hasta semifinales de Sudamericana eliminando a Inter de Porto Alegre y siendo eliminados en semifinales por Independiente del Valle. Continuando con Cienciano, su historia de Libertadores es haber llegado una vez a octavos de final y ser campeón de Sudamericana ganando en play-off a Sporting Cristal y Alianza Lima, equipos que tenían un buen presente. Le ganaron al Santos de Robinho, Atlético Nacional en semifinales y en la final le ganaron al River Plate de Marcelo Salas, el Muñeco Gallardo, Mascherano y Alexis Sánchez. Sin duda esa Sudamericana por nombres hasta debería contar como una Libertadores en sí. Siguiendo con Alianza Lima, pues este nuevo milenio su presente es muy pobre. Habiendo llegado 3 veces a octavos de final Libertadores, 2 veces a cuartos de final de Sudamericana y antes del 89 había quedado en la llave hexagonal de los 6 mejores 2 veces. Se resalta el partido que le ganaron a Estudiantes de La Plata, 4-1, que venía de ser campeón de la Libertadores. Pero, perdería en octavos con U de Chile. En el 95 perdió contra Millonarios y en el 98 perdió contra Peñarol, con ambos también en octavos. La mejor participación de Alianza Lima fue en el 78 donde en semifinales formó equipo con el Boca de Bianchi y el River Plate de Pasarella. Alianza Lima contaba con el mejor plantel de su historia con Guillermo La Rosa, el Cholo Sotil, el Patrón Velázquez, Teófilo Cubillas y César Cueto. Increíblemente los íntimos perdieron 2 veces por goleada en Argentina, 3-0, ante Boca, y 4-1, ante River. Para muchos fue el mayor desperdicio de plantel en la historia del fútbol peruano. Ahora hablando de Universitario de Deportes, en Sudamericana nunca ha llegado a semifinales, solo una vez a cuartos. Pero en Libertadores su historia es más rica, llegando 7 veces a octavos de final del año 89 para adelante. Cabe mencionar que al igual que Alianza Lima, Universitario participó de este hexagonal en semifinales hasta 3 veces y llegó a la final una vez. El más recordado es el del 72, donde eliminó en el hexagonal a Nacional y Peñarol. Pero perdieron ante Independiente de Avellaneda en la final. Contaban en sus filas con Perky Rojas, Cachito Ramírez y Héctor Chumpitaz. En el 89 fueron eliminados por Bahía, en el 91 por Colo-Colo, en el 93 por Barcelona, en el 94 por Independiente Medellín, en el 99 por Vélez, en 2010 por Sao Paulo y en 2025 por Palmeiras. Por último Sporting Cristal, al igual que Universitario en Sudamericana nunca ha llegado a semifinales, solo una vez a cuartos. Pero en Libertadores cambia mucho la cosa, llegó 3 veces a octavos, 2 veces a cuartos de final y por último una vez a la final en el 97. En el 92 pierde contra América de Cali en octavos. En el 93 perdería contra América de Cali en cuartos con un global de 5-4. En el 95 perdería contra Emelec en cuartos. En el 96 pierde contra River Plate en octavos. En 2004 a pesar de quedar primero en su grupo, se enfrentó en octavos a Boca Juniors de Bianchi quien quedaría campeón del mundo. En el 97 ganó en octavos a Vélez, en cuartos a Bolívar, en semifinales remontaron la llave contra Racing. Para al último caer ante Cruzeiro, con un disparo errado de Julinho y un gol de Elivelton en el minuto 75. El equipo tenía como figuras a Solano, el Camello Soto, el Coyote Rivera, Bonet y Julinho. Así quedaría la tabla, un despunte total de Universitario de Deportes y un medio empate entre Sporting Cristal junto a Alianza Lima. Pero, esto aún no termina. Vamos a dejar a Melgar como el 7º grande, la San Martín como el 6º, Sport Boys del Callao como el 5º más grande y a Cienciano como el 4º más grande, ya que la diferencia de estos 4 equipos con los otros 3, es muy grande. Ahora vamos con los descensos. Comenzando por Universitario de Deportes, los hinchas de Alianza Lima acusan a la Universitario haber descendido supuestamente 4 veces. Pude encontrar 5 acusaciones, las cuales son la de los años 1996 y 2023, pero nada que ver, ya que Universitario estuvo lejos de pelear el descenso. Otras 2 que resaltan mucho son la de 2011 y 2018, pero nada más lejos de la realidad, son campañas donde Universitario peleó el descenso, pero logró rescatar la categoría. Por último, el que pega más fuerte, el descenso anulado en el año 1947. Lo que pasó en ese entonces es que el torneo amateur contaba con solo 8 equipos y el último descendía. Pero el año 1947, Sporting Tabaco y Universitario de Deportes empataron en puntos. Por lo tanto, no se supo qué hacer. Los hinchas de Alianza reclaman que Universitario debió de perder la categoría ya que tenía menor diferencia de goles que Sporting Tabaco. Pero el empate fue aprovechado para anular el descenso y subir más equipos al torneo amateur.
Por casos como estos, es que no se puede tomar en serio el fútbol amateur, por lo menos para mí. Por lo tanto, lo contaremos como un descenso amateur, no oficial. Siguiendo con Sporting Cristal, los hinchas de Alianza Lima acusan a Sporting Cristal haber descendido 4 veces, en el año 1947, 1944, 1934 y 1955. Pero te preguntarás, filósofo, pero tú dijiste que Sporting Cristal no existía en esos años. Y yo te digo, efectivamente mi viewer. No existía Sporting Cristal, pero sí Sporting Tabaco, quien descendió debido al complejo sistema de puntuación en el famoso año del 34. Ya saben, por la polémica del torneo juvenil, ahora tú te dirás. Si anularon la puntuación del torneo juvenil para el campeón, entonces, ¿por qué no anularon también para el descenso? Y yo te digo, buena pregunta mi viewer. Pero es algo que nunca se sabrá. Con tal que Sporting Tabaco jugó la B al año siguiente. El no descenso del año 1947, como ya había mencionado, Sporting Tabaco y Universitario terminaron empatados, fue anulado el descenso y el último descendía, pero quedó último Universitario. Pero, entonces, ¿por qué los aliancistas acusan que debieron descender en 1947? Buena pregunta mi viewer, pero nunca lo sabremos. En 1934, Sporting Tabaco quedó último, pero en ese entonces el último se jugaba unos playoffs para pelear por la permanencia y Sporting Tabaco ganó. Pero filo, ¿qué nos importa Sporting Tabaco, si no es Sporting Cristal? Espera, ahora te explico mi querido viewer. En 1955, Sporting Tabaco peleaba el descenso, pero se fusionó con Bacchus y Johnston para no descender. Terminaron salvando la categoría, pero naciendo al año siguiente Sporting Cristal, en reemplazo. Ya para 1956 Sporting Cristal quedó campeón. Se dice que Sporting Cristal y Sporting Tabaco son lo mismo y por eso Sporting Cristal no comenzó jugando segunda división. Pero también que nació una nueva identidad. De todos modos, en este caso no contaremos a que Sporting Cristal alguna vez haya descendido, porque desde 1956 no perdió la categoría. Y a pesar de que su predecesor, sí descendió en 1934, su descenso fue mucho más polémico que la revancha jugada, solo que no se dio tanto crédito. Para terminar Alianza Lima. Este sí tiene descensos completamente confirmados, tanto amateur como profesional. En el año 1938 perdieron la categoría, y ascendieron al año siguiente en 1939. Ahora la polémica del año 2020. En cancha Alianza Lima sí descendió, ya que quedó en el puesto 18. Pero por un reclamo por falta de pagos a sus jugadores, se le descontó puntos a Carlos Stein y este ocupó su lugar. El problema de falta de pagos era un problema en muchos clubes, ya que fue el año con pandemia. Por lo tanto, Alianza Lima recuperó la categoría. En reglas, Alianza Lima no descendió, pero sí podríamos decir que perdió la categoría para luego recuperarla en el TAS. No sabría cómo puntuar un descenso, pero siento yo que sería un antónimo a ganar una Libertadores. La máxima victoria y la máxima tristeza. Por lo tanto, restaríamos 70 puntos por descender en amateurismo y 100 puntos por descender en profesional. Así quedaría nuestro top, castigando los descensos. En resumen, contando todo lo positivo de los clubes. Gana Universitario de Deportes y si restamos lo negativo, sigue ganando Universitario de Deportes. Pero, ¿quién tiene la paternidad de quién? En caso de Sporting Cristal contra Alianza Lima. El cuadro íntimo lleva la ventaja con 74 victorias contra 67 de Sporting Cristal. El máximo goleador en este derbi es Waldir Sáenz. Además de que en las 5 finales que jugaron ambos, Alianza salió campeón en 4. Pero cabe recalcar que la final que perdieron fue la humillación más grande en la historia de las finales. El partido más importante entre ambos se podría decir que es la final del 2003, donde terminarían empatados, pero Jefferson Farfán descontaría en la prórroga. En caso de Sporting Cristal contra Universitario. El cuadro crema lleva la ventaja con 78 victorias contra 68 de Sporting Cristal. El máximo goleador en este derbi es Perky Rojas. Pero en las 3 finales que jugaron ambos, 2 terminaron en penales. Uno se lo llevó Universitario y otro Sporting Cristal, pero el desempate sería a favor de Sporting Cristal. El partido más importante entre ambos se podría decir que es la final del 2020, donde Sporting Cristal remontaría una liga que empezó muy mal, Alianza Lima descendería y el último gol lo metería el ídolo Cazulo. En caso del clásico entre Alianza Lima contra Universitario.
El cuadro íntimo lleva la ventaja con 103 victorias contra 91 de Universitario. El máximo goleador en este clásico es Teodoro Lolo Fernández. Han jugado 7 finales entre ambos, en 1928 a favor de Alianza Lima, en 1934 a favor de Universitario, en 1955 a favor de Alianza Lima y en el 87, 99, 2009 y 2023 se lo llevaría Universitario. El partido más importante entre ambos se podría decir que la final polémica del 34 o la final del 87 donde Alianza buscaba una alegría por la tragedia del Fokker. Pero mi favorito es la final del 2023, porque significaba un tricampeonato para Alianza Lima y el precentenario para Universitario de Deportes. En fin, mi querido viewer, si has llegado hasta el final, déjame decirte que has aprendido mucho, ha sido un vídeo bastante largo. Ahora, dime tú, para ti, ¿cuál es el club más grande del país peruviano? Pienso hacer esta sección con todos los países sudamericanos y México, así que déjame en los comentarios cuál debería de ser el siguiente. Los leo a todos. Sin nada más que decir. Muchas gracias y hasta la próxima.